Ya. Entonces, yo les estaba contando que estaba disponiendo en el aula los materiales que ustedes van a necesitar para el inicio de esta segunda unidad. Y aquí están, recuerden que tenemos que ser muy ordenadas con el aula, porque en el aula está el curso, el paralelo 1 y el paralelo 2, con la profesora Marcela los mantenemos juntos porque así subimos, las evaluaciones son exactamente las mismas, así subimos las evaluaciones y compartimos, ¿cierto?, los materiales de referencia básicos. Por ejemplo, como material de referencia básico, ya está subido al aula el handbook de la segunda unidad, que es este libro maestro, ¿cierto?, que contiene algunos papers que nosotras hemos seleccionado y que guardan relación con una mirada desde la perspectiva didáctica de la enseñanza de la gramática y de la sintaxis en el aula. Quiero asegurarme que esté grabando. Sí, estoy grabando, ya. Vuelvo atrás. Entonces, en el aula, como yo les señalaba, hay cosas que son del paralelo 1 y que ustedes no las van a ver, la están viendo ahora, porque yo les estoy mostrando mi aula y en mi aula se ven ambas cosas, pero hay materiales que solo puede acceder o el paralelo 1 o el paralelo 2, y en este caso yo aquí les puse un título que dice materiales usados en clase 30 de septiembre paralelo 2. ¿Qué materiales les dejé? El PPT que usé ayer sobre el desarrollo de la conciencia sintáctica, ya lo amononé un poco y se lo subí. La grabación de la clase que está aquí, ya, puse el URL que me dio YouTube y lo colé ahí está el PPT. Y además, este PPT que usamos ayer tenía algunos videos, tenía 2 videos incrustados en el PPT que yo también los saqué y los puse de manera independiente acá abajo para que ustedes los pudieran revisar sin tener que estar copiando y pegando la dirección. Entonces, en este caso, ¿cierto? Teníamos el PPT de la clase, está aquí, ahí está la dirección, que es el primer video de YouTube que yo puse, está todo lo que vimos ayer, a esta guía, a este PPT no se le hizo ningún cambio, y había también otro video que no alcanzamos a ver ayer y que también quedó proyectado para que ustedes puedan acceder a él sin ningún problema, ¿ya? Entonces, vuelvo atrás. Ahora, les dejé este primer video, que es una síntesis, de las buenas síntesis que yo encontré, ¿cierto?, en términos como multimediales, que resume bastantes cosas de las que conversamos ayer y que hace un énfasis en cómo la conciencia sintáctica, ¿cierto?, permea las actividades de lectura y escritura en el aula. Y más abajo les dejé esto, que es un tablero morfosintáctico. Este es un material que lo venden y que no tiene ningún sentido ponérselos pensando que ustedes lo van a comprar, sino es para que conozcan qué tipos de materiales, por ejemplo, hay en el mercado para trabajar con ciencia, en este caso, morfosintáctica. Porque para trabajar con ciencias fonológicas hay N material. Estoy hablando de material concreto. Y este material yo lo encontré y después en algún momento quiero que lo veamos porque en el fondo va trabajando con los niños no solamente orientación espacial, sino que además va trabajando cosas propias de la morfología y la sintaxis. ¿Ya? Entonces se los dejé. Este es una empresa que se llama Fonito, que tiene unas cosas bien espectaculares. Tiene una ratonera fonológica muy bonita, donde los niños trabajan con ciencia fonológica. Tiene un panel con luces, donde uno puede trabajar varios niveles de lenguaje: fonología, conciencia fonológica, conciencia semántica, conciencia sintáctica, ortografía, y los profesores los programan con luces que los niños van poniendo unas tarjetas y entonces le va tirando luces rojas o luces verdes. Es una empresa que ha hecho un material bien bonito y yo les robé este video para mostrarles, porque este es bastante simple y es posible de replicar, ¿ya? Bien, entonces esos son los materiales de ayer.
estos no los alcanzamos a ver, pero estaban considerados, incrustados en la presentación de PowerPoint. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna consulta sobre lo de ayer? ¿No? ¿Sigo? ¿Ya? Recuerden que también me pueden escribir al lado. Ya. Entonces, dejé los videos abiertos porque quiero mostrarles hoy día algunas cosas. Eso no. Estoy cerrando cosas porque si no nos mareamos todos. Ya, entonces yo estaba en el aula, entonces están esos videos y además les estoy dejando preparada la ruta para la próxima semana. Lo que yo pretendo es que el día miércoles, y todo esto se los voy a poner en un tutorial, en un video, lo que yo pretendo es que el día miércoles de la próxima semana darles un espacio asincrónico, fundamentalmente para que ustedes puedan revisar los materiales con los que vamos a partir en esta unidad y hacer dos cosas. Lo primero es hacer una micro tarea, que es una, así como su nombre lo dice, una micro tarea. Es una tarea breve que yo les voy a dejar colgada mañana, posible de ser desarrollada individualmente en un lapso no mayor a los 30 minutos. Entonces, usted puede desarrollarla antes, pero la clase del día miércoles 7 vamos a dividirla en unos primeros minutos donde yo voy a activar un aula como esta, una sesión de Meet, por si alguien de ustedes tuviera preguntas, y eso lo vamos a hacer desde las 3 en general hasta las 3:25. Voy a atender dudas acerca de la microtarea. Es una microtarea muy breve de análisis gramatical, que es lo que estamos viendo. Y para eso yo les voy a dar entonces el espacio entre las 5:05, si usted no quiere atender o no quiere presentar ninguna duda, hasta las 17 para que revisen un documento que yo les voy a dejar colgado en el aula sobre partes variables e invariables de la oración. Es un documento muy sencillo donde te dice qué es el sustantivo, qué es el artículo, qué es el adjetivo y va mostrando ejemplos. Como ustedes comprenderán, no nos va a dar el tiempo para que nosotros podamos revisar en clase, además así sin pizarra, que es bastante dramático para mí ver gramática sin pizarra. No nos va a dar el tiempo para revisar todo lo que tendríamos que revisar en términos de gramática. Por lo tanto, lo que vamos a privilegiar son aquellas cosas que están contenidas en los OA, ¿ya? Que de ahí los vamos a mirar, vamos a hacer un paneo por los OA para ver qué cosas de gramática están contenidas en los OA, sabiendo evidentemente que un profesor no puede simplemente saber lo que está en los OA, sino que su conocimiento tiene que ser infinitamente superior porque le va a permitir tomar decisiones. Entonces, como no es posible que veamos todo en clase, pues yo no me voy a detener a explicarles, perdón, me comí un maní, me atoré, a explicarles en detalle lo que es el sustantivo. Les voy a dejar este material de apoyo que es un material que lo usamos habitualmente, se los voy a mostrar cómo es el material que vamos a ocupar. Es un material que hemos usado en este curso harto tiempo. Me parece que lo tenía recién abierto acá. Me da la impresión que es este, ¿ya? Mire, lo tenía abierto. Entonces, es un material que es como una guía de referencia donde ustedes van a encontrar, por ejemplo, una definición de sustantivo, van a encontrar primero una definición de lo que son las partes variables de la oración, que son aquellas que sufren lo que se denomina accidentes gramaticales. Es decir, cambian o se adecuan según el género o número, tienen género o número. Por ejemplo, los sustantivos tienen género y tienen número, ¿ya? Los pronombres tienen género y tienen número.
El adjetivo tiene género y número, etcétera, etcétera. El artículo también. Entonces van a encontrar definiciones cortitas donde se dice qué lo que es el sustantivo y hay ejemplos. Y hay, esta es una guía que les puede servir a ustedes incluso cuando estén haciendo clases después. Se hace la clasificación típica en sustantivos comunes, propios, concretos, abstractos, y luego, ¿cierto?, el pronombre, qué implica el pronombre y cuáles son los tipos. Pronombres personales, pronombres, acá está la típica tabla, ¿cierto?, donde están las personas, está el número, está la persona, está el número. Están los pronombres demostrativos acá, están los pronombres posesivos, están los indefinidos, que no se trabajan mucho así en concreto en el colegio, los interrogativos y exclamativos, y luego está el adjetivo. O sea, es una mini guía de gramática que ustedes van a tener que usar para hacer una micro tarea, que no va a ser otra cosa, ¿cierto?, que ustedes trabajen algunas oraciones que van a tener que completar poniendo ya sea sustantivos, adjetivos, etc. Es una tarea muy pequeña, que es la que van a realizar entonces la clase del miércoles. Por eso dice acá, microtarea, tarea breve, posible de ser desarrollada individualmente en un lapso no mayor a los 30 minutos. Y eso contempla entonces que el miércoles tengamos esta sesión asincrónica con un breve espacio donde yo igual me voy a conectar por si usted tuviera alguna duda. Y van a tener el espacio de la clase entonces para desarrollar esta microtarea y subirla inmediatamente para que la tengamos como insumo en la sesión sincrónica del jueves 8. Estoy proyectándome a la próxima semana. Y además vamos a tener para la próxima semana, abierto mañana, un microcuestionario que son 4 preguntas que yo voy a formular a partir de el PPT de conciencia sintáctica, ¿ya? Porque me interesa también que podamos darle alguna interacción más bien forzada a la clase, teniendo yo insumos que ustedes me den respecto de lo que ocurre, ¿cierto?, con su comprensión después de una clase. Entonces, esto es formativo, yo las voy a dejar puestas en el aula, es un micro cuestionario, ¿ya? Dice, revise el PPT de la clase del 30 de septiembre, ahí está el PPT de la clase, y vaya al cuestionario formativo que tiene 4 preguntas de alternativas, ¿ya? Las respuestas nos servirán también de insumo para la clase del jueves 8. Entonces, como en esto, y se lo digo a ustedes que están hoy día presencialmente en clase, y a los compañeros que por distintos motivos no están conectados hoy día, y que yo espero que puedan ver la clase, les señalo que la tarea de estudiar gramática es una tarea que tiene una responsabilidad compartida. Es decir, hay mucho que van a tener que estudiar ustedes por su propia cuenta, porque este no es un curso de gramática, ¿ya? Es una unidad de enseñanza de la gramática en el contexto escolar. Por tanto, ¿cierto?, para que nosotros pensemos en eso, es que yo partí ayer diciéndole que usted tiene que pensar en trabajar gramática con sus estudiantes con una premisa de fondo, que es que tiene que contribuir al desarrollo de esa conciencia sintáctica, porque esa conciencia sintáctica, como veíamos ayer en una de las imágenes del PPT, empuja la conciencia semántica y en conjunto, ¿cierto?, contribuyen a la comprensión del texto. Y entonces volvemos al modelo de la doble cuerda, donde había un primer nivel, que era la comprensión en términos de componente, y estaba el vocabulario, y entonces estaba la sintaxis, estaba la estructura del lenguaje, estaba el conocimiento literario, etc. Entonces, como con ese modelo de respaldo es que necesito que ustedes entiendan que no vamos a tener los espacios para que yo me ponga con ustedes a hacer análisis morfosintáctico.
Y eso lo vamos a hacer a través de las microtareas, en que usted va a tener la guía al lado y va a decir, aquí lo que necesito es buscar, por ejemplo, o buscar 2 ejemplos de sustantivos abstractos, que a los niños les cuesta, que a las personas les cuesta. No les cuesta, no nos cuesta encontrarlo, cuesta entender que un sustantivo represente una abstracción y que esa abstracción, ¿cierto?, pueda tener más de una definición. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto de sustantivo abstracto. Cuando yo digo patria, la patria en términos concretos no existe, no es como teléfono, que teléfono es esto, que puede ser teléfono celular, teléfono fijo, teléfono público, teléfono satelital, pero sigue siendo un teléfono. Cuando yo digo patria, lo que estoy haciendo es una abstracción, porque yo puedo decir, ¿qué es la patria? Y para algunos la patria puede ser territorio, y entonces está más cercano a lo geográfico, a los límites. Para otros, patria podrá ser, ¿cierto?, un conjunto de características que son propias de un pueblo que comparte un espacio geográfico. Para otros, patria podrá ser una añoranza para el que está lejos, un ideal, y puede que para otros patria no signifique nada. O sea, significa todo eso, pero estoy distanciado afectivamente de ese concepto, ¿ya? Lo mismo cuando yo digo esperanza, son sustantivos abstractos. Libertad, por ejemplo. Libertad es un sustantivo abstracto. Y cuando yo trabajo con los niños sustantivos abstractos, lo que les estoy pidiendo es que ellos hagan esa misma abstracción, ¿ya? No todos los sustantivos que yo trabajo son concretos, o sea, no siempre estoy hablando de un objeto que tiene materialidad y que aunque sea así o así, sigue siendo el mismo objeto, ¿ya? A pesar de que a este le podemos llamar plumón, lápiz de mina, lápiz de pasta, sigue siendo el mismo objeto. Por lo tanto, cuando trabajamos con la materialidad la materialidad o la inmaterialidad, también tenemos que pensar en cómo llevamos a los niños a esa abstracción. Perdón, que viene mi hija, está un poco inquieta porque ya es su hora de almuerzo. Continúo. Entonces, eso es efectivamente lo que implica conciencia sintáctica. No es solamente el reconocimiento. Por tanto, por ejemplo, si yo les doy en la microtarea, que la estoy en diseño para que sea una microtarea cortita, pero que les permita a ustedes como hacer un barrido completo, al menos de sustantivo, el adjetivo, el artículo, si yo les pido que ustedes identifiquen, por ejemplo, sustantivos abstractos, no es solamente decir, ya voy a poner libertad, esperanza y, no sé, patria, voy a usar esas 3 mismas, sino que es como yo le estoy pidiendo que usted haga también esa reflexión metalingüística de lo que implica trabajar con conceptos como este, ¿ya? Entonces, por eso es que yo les señalaba que estas microtareas van a tener como finalidad que usted pueda ir tomando estos elementos que van a estar dados en guías y pueda ir haciendo algunos ejercicios por su cuenta que los podamos ir mostrando también, los resultados los podamos ir mostrando en clase para ir modelando sobre aquello, ¿ya? ¿Tienen dudas respecto a eso? Quiero ser súper así como redundante en mi explicación porque esto probablemente usted mañana va a decir, chuta, ¿qué dijo la profesora que había que hacer? Y ahí usted tiene el video entonces. Bien, entonces todo eso está listo en el aula a disposición de ustedes, solamente que falta la microtarea y falta el documento que yo les acabo de mostrar que tengo que subirlo y el microcuestionario que van a ser 4 preguntas referidas al PPT, ¿ya? Referidas al PPT.
¿ya? Que son elementos que nos van a permitir poner el foco también en las cosas más importantes. Ahora, ¿qué es lo que discutimos ayer? Justamente este tema del desarrollo de la conciencia sintáctica. Y yo les señalaba que había entonces identificado un video, que es este, que lo quiero compartir con ustedes a modo de síntesis, para después mostrarles las bases curriculares. Una lámina acerca de las bases curriculares, para que veamos efectivamente, ¿cierto?, qué de las cosas que están dichas en este video aparecen con correlato en los objetivos de aprendizaje. Entonces yo voy a abrir esto, lo tengo abierto acá. Creo que tengo que compartirles para que lo puedan escuchar. Denme un minuto. Tengo todo listo para no perder tiempo buscándolo. Ya no está dando la posibilidad. Miren, yo lo voy a presentar y ustedes me dicen si le escuchan el audio, ¿ya? Hola, hoy vamos a hablar sobre... ¿Lo están escuchando el audio? Chicos, ¿escuchan el audio? Alguien que me responda, porfa. Sí, profe, ya. Sí, profe. Gracias, muchas gracias, Daphne. Eres un sol. Ya, entonces les voy a mostrar el video, dura 1 minuto y tanto, y es una síntesis de lo que dijimos ayer, pero está pensado ya en lectura y escritura. Ya, ahí va. Un mensaje con el fin de que este sea consecuente con la intencionalidad del hablante. Kevlar, 2015. El rol e importancia de la conciencia sintáctica se da mediante la reflexión oral, concordancia de número y género, combinación de orden de palabras, estructuras y reglas para la elaboración de oraciones correctas, debido a que la conciencia está vinculada con el significado del mensaje. Es lo que conversábamos ayer. De la conciencia sintáctica en la lectura. Familiarizarse con diferentes estructuras facilita la fluidez de leer, obtener información de mensajes recibidos. En la escritura, crea mensajes más claros y coherentes. Conciencia sintáctica en contextos vulnerables. Sintáctica en contextos vulnerables. Déjenme volver atrás 1 minuto. Ya, ahí. Ya, me volví a pasar. Ya, ahí ustedes ven efectivamente cuál es el aporte de la conciencia sintáctica en la lectura y la escritura. En la lectura, claro, familiarizarse con diferentes estructuras gramaticales, tipos de oraciones, qué sé yo, lo mismo que veíamos ayer. El hecho de que una oración esté en afirmativo, esté en exclamativo o esté en interrogativo, la va a dotar de un significado distinto al que el niño tiene que acceder. Y accede, ¿cierto?, a través de el uso de estos signos, pero no es solamente entender que el signo abre una pregunta, sino entender cómo funciona esa pregunta en términos del texto completo. Y que era lo que yo les decía ayer también, que a los niños pequeños, cuando están en el desarrollo, en la primera fase de la adquisición de la lectura y la escritura, necesitamos hacérselos ver. Y yo les contaba el caso de, tengo un niño leyendo en primero básico y sabe, porque yo ya le dije que esos signos implicaban pregunta, pero todavía no llega al tono de la pregunta, no sabe cómo formularla, la prosodia ahí todavía, ¿cierto?, no le permite formularla, y por tanto, ¿cierto?, si no la lee como pregunta, puede estar afectando el significado del texto, ¿ya? Lo mismo, la conciencia sintáctica facilita la fluidez, ¿ya? Y permite obtener información de los mensajes recibidos, evidentemente cuando yo la entiendo, y yo ayer les daba un ejemplo de cuando un niño ve un afiche que dice necesitamos tu colaboración, el niño entiende que no lo están apelando solo a él en particular, a mí, Juanito me escribieron a mí este afiche, sino que es un tú, ya es un tú, que en este caso yo soy un tú. ¿Se dan cuenta el análisis que tiene que hacer ese niño para entender que no solo él, sino que somos todos los que estamos fuera siendo apelados por ese mensaje que tiene un tono justamente apelativo?
Y en escritura, evidentemente, la conciencia sintáctica o un buen desarrollo sintáctico potencia la elaboración de los mensajes. Sintáctica en contextos vulnerables. Se da debido a contextos alfabetizadores escasos, no tienen hábitos de lectura, niños considerados educativos especiales como síndrome de Down y autismo. La estrategia para trabajar con estos niños es el método global. Cosas que ustedes ya saben. Está compuesto por 4 fases: comprensión, imitación, elaboración y producción, las cuales ayudan a niños con TEA y síndrome de Down en las etapas de letra-escritura, como reconocimiento de palabras o frases, aprendizaje de sílabas y progreso de lectura. Estrategias para mejorar la conciencia sintáctica. La actividad es coloca las palabras. Esta actividad tiene como objetivo tomar conciencia de la importancia del orden de las palabras en una oración. La instrucción es ordenar las palabras para formar una oración con significado. Ejemplo, el niño come pan. Gracias por su atención. Ahí había un video súper cortito de síntesis, ¿cierto? De el tema de cómo la conciencia sintáctica se cruza con los ejes de lectura y escritura y evidentemente también de oralidad. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ya. Bien, entonces, para cerrar el tema de la conciencia sintáctica y empezar a hablar ya ahora de elementos de sintaxis, de gramática propiamente tal, quiero mostrarles una diapositiva con objetivos de aprendizaje que están en el currículum escolar y que ya. Miren, acá, por ejemplo, en esta diapositiva, lo que estamos mirando es que efectivamente, de forma explícita, vamos a encontrar en el currículum escolar objetivos de aprendizaje que refieren a elementos de gramática, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos en cuarto básico el OA 12 que dice: comprender la función de artículos, sustantivos y adjetivos en textos orales y escritos y reemplazarlos o combinarlos de diversas maneras para enriquecer o precisar sus producciones. ¿Qué nos dice este OA? Que aprender, ¿cierto?, la función de estos tres elementos, el artículo, el sustantivo y el adjetivo, ¿ya?, tiene una finalidad, y esa finalidad está dada, ¿cierto?, por su uso para el enriquecimiento o para la precisión de sus producciones orales y escritas. Por lo tanto, no está descontextualizado, o sea, está absolutamente puesto en términos funcionales. Esto nos permite ser más precisos y más complejos y más contundentes en términos, ¿cierto?, de nuestras producciones orales y escritas. Y cuando hablamos de producciones orales y escritas, podemos pensar nuevamente en el ejemplo de voy a hacer un afiche, voy a hacer una invitación, voy a grabar con los niños un podcast, ¿cierto? Voy a grabar una cápsula de audio donde nos contactemos con la comunidad para un objetivo que usted se ha prefijado previamente en conjunto con los niños de su curso. En cuarto básico también, el OA 19 dice comprender la función de los adverbios en textos orales y escritos y reemplazarlos o combinarlos para enriquecer y precisar sus producciones. O sea, también nos está pidiendo que los niños sepan lo que es un adverbio, sepan qué le aporta un adverbio, ¿cierto?, a un predicado, porque el adverbio es un modificador del núcleo del predicado. Se llama adverbio porque el prefijo griego ad significa contiguo, al lado, y adverbio es que está al lado del verbo, y entonces yo les doy, por ejemplo, un adverbio de tiempo y les digo, me levanté tempranamente, y tempranamente es un adverbio de tiempo.
Yo podría decir un adverbio de modo, ¿ya? Me caí estrepitosamente. Y estrepitosamente, entonces, la forma en que yo desarrollé esa acción involuntaria de caerme. Entonces, lo que nos están pidiendo es que primero con los niños tengamos clara cuál es su función. Y esa función, cuando yo les digo, me caí estrepitosamente, implica que estoy siendo más preciso y estoy agregándole información a la acción de caerme, ¿ya? Y que al que me está escuchando, ¿cierto? Está escuchando esta anécdota que yo le estoy diciendo, oye, me caí estrepitosamente, puede imaginarse que fue una caída así de guata, piernas abiertas, brazos abiertos, cara en el piso, y no fue una caída suave, ni fue una caída elegante, sino que fue una caída así con todas las de la ley. Y ese aporte a la construcción del significado se lo da el adverbio en este caso. ¿Ya? Es como cuando, como dice Soda Stereo, ¿cierto? Quiero que me trates suavemente. Y dice suavemente, suavemente. Ese es el adverbio, de modo. ¿Cómo quiero que me trates? Y en la mente de todos está esa idea de quiero que me trates suavemente y lo que implica, ¿cierto?, el adverbio o la potencialidad que le está dando a esa apelación que está haciendo una persona hacia otra. Entonces, comprender la función. Eso es lo que estamos haciendo en este minuto. Estamos comprendiendo la función del adverbio en textos orales y escritos y reemplazarlos, combinarlos para enriquecer o precisar sus producciones. ¿Ya? Cuando yo digo, por ejemplo, voy a volver a usar el ejemplo de me caí estrepitosamente, yo podría decir, ya, cambiémoslo por distintos adverbios de modo e incluso podría decir a los niños, dibujemos tipos de caída, una caída suave, una caída estrepitosa, etcétera, ¿ya? Entonces, es comprender su función para reemplazarlos, combinarlos, enriquecer o precisar las producciones. Es exactamente el mismo OA, el 19 con el 12, solo que lo que cambia son, ¿cierto?, las estructuras gramaticales con las que debemos trabajar. En quinto básico, por ejemplo, ¿ya? El OA 21 dice conjugar correctamente los verbos regulares al utilizarlos en sus producciones escritas. O sea, aquí derechamente tenemos que trabajar dos cosas. Primero, el concepto de verbo regular, ¿ya? Porque hay dos tipos de verbo en nuestra lengua, los regulares y los irregulares. Aquí en quinto básico nos están pidiendo solo que trabajemos con verbos regulares, pero que los conjuguemos correctamente. Voy a volver donde están ustedes porque esta pregunta tengo que hacérsela. No sé si saben la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. ¿Alguien recuerda eso? Para explicarles el sentido del OA. Se los estoy escribiendo al lado. Nadie sabe. Lo que yo me acuerdo es que tiene que ver con el tiempo pasado, cuando es, por ejemplo, estuve y estaba, algo así. Ya, sí. O sea, usaste un ejemplo para referirte a aquello. Miren, yo les estoy poniendo al lado. Dime, Profe, María José. eso mismo, que creo que los verbos regulares algo no cambiaba. Sí, Creo que algo no cambiaba cambiaba. al Eso es. comienzo de la palabra y en Ah, los otros como dependiendo de si se usaba pasado y ese tipo sí, ahí ya cambiaba. linda María José, sí. Igual la Connie, ya. Claro, en el verbo regular siempre hay un mismo lexema o raíz, solo cambia, ¿cierto?, la desinencia. Cambia la desinencia. Entonces voy a usar, por ejemplo, can, ¿ya? Can, que es la raíz del verbo, lo que no cambia, lo que no cambia. Entonces yo digo canté, cantábamos, cantaré. Ya, se los voy a tirar aquí. Si ustedes se fijan,
canté, pasado, cantábamos, otro pasado. Recuerden que en nuestra lengua materna hay dos tipos de pretérito. Uno que se llama pretérito perfecto y el otro que se llama pretérito imperfecto. El pretérito perfecto es el pasado cercano. Cuando yo digo, yo canté en el coro, y usted entiende esa acción como una acción cercana en el tiempo, el domingo. Si yo le digo, yo cantaba en el coro cuando era chica, usted está entendiendo que esa acción es en un tiempo, en un pasado más lejano. Hay dos tipos de pasado o de pretérito en nuestra lengua, el perfecto y el imperfecto. Pero si yo digo cantaré, estoy hablando del futuro, cantaré el domingo, ¿cierto?, en el coro. Y en las tres formas que yo les he puesto aquí, en canté, cantábamos y cantaré, se mantiene la raíz. Y lo que cambia es lo que se denomina desinencia, que es la que nos indica la persona, el tiempo y el modo. Toda esa información está en la E. Entonces dice, canté. ¿Qué persona gramatical es? Y usted me dice, yo. Es primera persona. ¿Es singular o plural? Es singular. ¿Es pretérito, presente o futuro? Es pretérito. E incluso, no me voy a meter ahí, le dice que el modo es indicativo, ¿ya? Porque además los verbos se clasifican en modo indicativo hasta el modo imperativo, ¿ya? Toda esa información está ahí y esto es un verbo regular. Y cuando usted trabaja con los niños de quinto básico, conjugación de verbos, le está pidiendo específicamente que trabaje con estos verbos. Porque hay otro grupo de verbos que se llaman irregulares, en que en distintas conjugaciones cambia la raíz y la desinencia. Por ejemplo, el más clásico es el verbo ir. Cuando yo lo digo en pasado, digo fui. Cuando lo digo en presente, digo voy. Y cuando lo digo en futuro, digo iré. ¿Ya? No hay una regularidad. No hay una regularidad. Y por eso, ¿cierto?, se llaman verbos irregulares, porque cambia tanto la raíz como la desinencia. Y en nuestro idioma vamos a encontrar de los dos tipos de verbos, pero aquí en quinto básico, y me vuelvo entonces, ¿cierto?, al PPT, espero encontrarlo por ahí. Bueno, déjenme buscarlo porque, ahí, ya. Entonces, lo que nos están pidiendo es que trabajemos la conjugación correcta. Y no hay otra manera de meterse en la conjugación correcta que enseñándoles a los niños que los verbos tienen un modo, tienen un tiempo y tienen una persona, ¿ya? Y que yo no puedo decir, ¿cierto? Ningún niño lo diría, pero esto es parte del desarrollo de la conciencia sintáctica. Ningún niño de tercero o cuarto básico debiera decir vayáramos, pero los niños más pequeños sí lo dicen. Recuerden que los niños más pequeños, cuando están en primero básico, todavía están buscando los ajustes a las regularidades de su lengua, ¿ya? Y los niños más pequeños dicen ponió, lo ponió ahí, ¿ya? Y en algún momento, ¿cierto?, como los niños están en el full proceso del desarrollo de su conciencia lingüística, en algún momento buscan la regularidad y empiezan a decir puso. Pero les cuesta, les sigue costando, e incluso a las personas adultas les sigue costando con verbos como caber, ¿ya? Entonces las personas pueden decir cabió, y en realidad es cupo, y no es, es cabe o es quepe, cupió. Entonces hay verbos que son complejos y que los niños los van aprendiendo buscando regularidades. Pero como esto es quinto básico, se supone que los niños ya encontraron todas esas regularidades y lo que tienen que ahora es reflexionar, por ejemplo, que el pretérito o el pasado o los tiempos, en los dos tiempos en pasado, le aportan al texto que estamos escribiendo matices distintos. Porque si yo los estoy pidiendo que ellos escriban una biografía, probablemente en esa biografía va a haber abundancia de uso del pretérito imperfecto, que es este pasado lejano,
¿ya? Cuando yo era niño, ¿cierto? Visitaba a mis abuelos en un tiempo pasado. Pero si yo les estoy pidiendo a los niños que elaboren un reporte acerca del experimento que realizamos en la clase anterior, debiera ese texto tener abundancia de pretérito perfecto. Y finalmente, si ustedes se fijan, lo voy enseñando en el contexto, porque nuevamente aquí lo que me está diciendo LOA 21 es que yo tengo que utilizarlo en producciones escritas. O sea, no es saberlo por saberlo, sino que es saberlo para poder enriquecer lo mismo de arriba, enriquecer, precisar las producciones escritas. Y acá hay uno de sexto básico, que es el 21, que dice utilizar correctamente los participios irregulares, por ejemplo, roto, abierto, dicho, escrito, muerto, puesto, vuelto, en sus producciones escritas, ¿ya? Y los participios corresponden, que es lo que usted tiene que saber como profe, corresponden a las formas no conjugadas de un verbo. Entonces me voy a volver donde están ustedes para ponerle en el chat acá, ¿ya? Las formas no conjugadas del verbo son 3. Infinitivo, que es el verbo, ¿cierto? Con su terminación, por ejemplo, cantar, infinitivo, que tiene 3 conjugaciones. Esto yo sé que lo vieron en algún momento de su vida. Los verbos terminados en ar, los verbos terminados en er y los verbos terminados en ir. En nuestra lengua, todos, absolutamente todos los verbos o terminan en ar, o terminan en er, o terminan en ir. No hay verbos terminados en no, ni verbos terminados en. Los que terminan en ar se llaman de la primera conjugación, los que terminan en er, como comer, beber, ¿cierto? Segunda conjugación, y los que terminan en ir, como salir, vivir, tercera conjugación. Esas se llaman formas no conjugadas, porque todavía yo no he puesto ese verbo en primera persona, en segunda persona, simplemente es como le llamamos al verbo. Pero además del infinitivo está el gerundio y el participio. ¿Ya? Son las 3 formas no conjugadas del verbo. Ahí están. El infinitivo, el gerundio y el participio. Yo como profe tengo que saberlo porque lo que dice LOA es que yo tengo que trabajar, ¿cierto?, el participio y específicamente en sus formas regulares, creo que decía LOA. A ver, déjenme buscarlo. Dice participios irregulares, ¿ya? Por ejemplo, roto o rompido, ¿ya? Entonces, aquí es donde se empiezan a desentrañar algunos mitos respecto a ciertas palabras. Por ejemplo, ¿se dice huevo frito o se dice huevo freído? ¿Cómo dicen ustedes, frito o freído? Frito se dice comúnmente. Frito, comúnmente, ya, súper bien que lo digas así, que le hayas puesto un adverbio a tu construcción, Constanza, porque dice comúnmente. Sí, pues comúnmente yo digo frito, pero la forma freído también es correcta, ¿ya? Igual que impreso y la otra forma que es imprimido, también es correcta, ¿ya? Roto y rompido, también es correcta. Pero nosotros en el habla cotidiana hacemos una opción que es decir frito, impreso o roto, ¿ya? Pero lo que nos está pidiendo LOA es que le mostremos al niño que hay un participio que se llama regular y otro que se llama irregular y que prefiramos la forma, ¿cierto? Esta. El frito, incluso nos dan allí un montón de ejemplos. Aquí está. Por ejemplo, roto sobre rompido, abierto sobre abrido, dicho sobre decido, escrito sobre escribido, muerto en vez de morido, ¿ya? Puesto en vez de ponido y así, ¿ya? Entonces, lo que nos están pidiendo es que le mostremos a los estudiantes que nosotros hacemos opciones y que esa opción implica que hay una forma que es más correcta que la otra, pese a que la otra imprimido también sirve.
¿ya? Imprimido también existe, ¿ya? Eh, ya, y eso implica un conocimiento gramatical, evidentemente, de parte del profesor, que no es menor, ¿ya? Que no es menor. Y si ustedes se fijan, en los tres casos, y con esto ya no les muestro más esta diapo, en los tres casos lo que están haciendo es usar estructuras gramaticales para la mejora de las producciones, de la habilidad productiva, ya sea en términos orales o escritos, ¿ya? Eso era todo lo que les quería mostrar yo de esa diapo. Entonces, siguiente tema es que cuando uno mira este conocimiento gramatical, entonces siempre está pensado en términos aplicados. Por ejemplo, yo hoy día en la mañana hice una revisión así a la rápida de qué recursos hay para el trabajo de conciencia sintáctica y, ¿cierto?, el trabajo con gramática propiamente tal, y lo que encontré fue una confirmación de que en general se estudia de manera aplicada. Por ejemplo, les voy a mostrar acá este que es un video, ¿ya? No lo vamos a ver completo, pero que les va mostrando a los niños, ¿cierto?, lo que yo les señalaba ayer, el uso de la puntuación y cómo ese uso de la puntuación implica entender que una estructura gramatical tiene un sentido. O una exclamación. Lola tiene 8 años. Como podéis ver, esta oración Es afirmativa. viene y acaba en un punto. ¿El caballo corre mucho? Esta oración también tiene un verbo, correr, y acaba en signo de interrogación. Y sí, los caballos corren mucho. Es fácil, ¿eh? Todas las oraciones se dividen en dos partes, en sujeto y en predicado. Ya. ¿Por qué les mostré ese pedacito? Porque justamente allí está lo que yo les contaba ayer, que es distinto decir el caballo corre mucho a decir el caballo corre mucho, y eso tiene que ver con la conciencia semántica también. Cuando yo estoy haciendo una pregunta o cuando estoy haciendo una afirmación, lo único que en el texto lo diferencia son los signos de exclamación. Y aquí, sin ser así como majadera, quiero que recuerden, ¿cierto?, el semestre pasado, cuando veíamos estos niveles que trabajábamos a partir, ¿cierto?, de la propuesta de Jolivet, y decíamos, mira, tú puedes trabajar por ahí por el nivel 6 o 7, tienes que trabajar, ¿cierto?, los signos lingüísticos, o sea, estos signos ortográficos que te permiten a ti entender que una es una pregunta y otra es una afirmación, y yo podría decir que una tercera es una exclamación. El caballo corre mucho, y le podría poner signos de exclamación, y entonces esos signos de exclamación van a cambiar también la forma en que un niño se posiciona frente al texto. Acá, otros recursos que fui leyendo, que fui buscando, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, esta es una página de orientación Andújar, que también la usamos en algún minuto. Todas las actividades tienen como foco la conciencia sintáctica, y yo les quería mostrar, había una que, por ejemplo, aquí están los pronombres interrogativos. ¿Cuál era la que me interesó que la pudiéramos mirar? Ya, esta, por ejemplo, que es súper sencillita, que es la de rellenar, que es un tipo de actividades, ¿ya?, en que al niño le presentan una oración que está sin verbo, y entonces el niño tiene que buscar un verbo, y ojo, aquí es donde nuevamente, ¿cierto?, lo voy a agrandar así mejor, nuevamente se nos cruza la conciencia sintáctica con la conciencia semántica, porque el niño no solamente tiene que identificar un verbo, sino que ese verbo que tiene que calzar allí tiene que completar el sentido. Mi padre trabaja en un taller, y podría haber sido, ¿cierto?, algún niño podría haber dicho, vive en un taller, ¿ya? Vive en un taller.
Los niños en el parque, algún niño podría decir juegan en el parque, otro podría decir duermen en el parque, otro podría decir pelean en el parque, y efectivamente cualquiera de esos tres verbos va a construir oraciones distintas. Y uno como profesor debiera tener la suficientemente abierta, una mente suficientemente abierta para pensar que la respuesta no es única cuando ellos tienen que contestar, ¿ya? Porque acá alguien podría decir anoche, no vimos una película de miedo, porque resulta que los papás finalmente no lo permitieron, ¿ya? Tu hermano y yo tenemos el mismo jersey, compramos el mismo jersey, perdimos el mismo jersey, y efectivamente, ¿cierto? Estos ejercicios de oración que parecen así súper sencillos a primera vista, no necesariamente tienen respuestas únicas. Por eso siempre los materiales que usemos con los niños hay que mirarlos súper bien. Y aquí, en esta otra página, 3 páginas seleccionadas así al azar, ¿ya? Hay un ejercicio de conciencia sintáctica súper interesante que lo que le pide al niño es que identifique el error, ¿ya? Hay una explicación ahí de lo que es conciencia sintáctica, lo voy a agrandar de esta manera aunque se pixele un poco, y dice, en las siguientes oraciones hay algunos errores, identifícalos y escribe la frase correctamente. La hermana de Jaime es enfermero. Ya. ¿Qué error está cometido ahí, chicos y chicas, estudiantes? ¿Cuál es el error ahí? ¿Es género? ¿Es número? ¿Es un verbo mal conjugado? Género. Es género, es género. Entonces el niño o la niña se enfrenta a esta actividad y lo que tiene que ir haciendo es identificar que hay un error, aunque no necesariamente nos diga que es género, pero algo le hace ruido. Entonces dice, Pablo tienen 3 hermanos, que ahí el error es número, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que esta conciencia semántica o este procesador sintáctico del niño le está alertando? Es que cuando el sujeto, ¿cierto?, es singular, como en este caso, tiene que coincidir o tiene que concordar o tiene que tener perfecta armonía con el verbo que lo posee, ¿ya? Mamá me ha regalado mi libro favorita. Si ustedes se fijan, son errores bien evidentes, pero en el fondo estamos trabajando en estos ejercicios a partir del error. Y en una cosa ya así más sofisticada, Igual dígame. puede ser muy evidente para nosotros, pero a Sí, los niños igual a para veces los les niños, sí, confunde. exactamente, exactamente. Claro, yo digo como desde el punto de vista del profe, están súper intencionados los errores, o sea, son errores de género y número y no son tan sutiles, pero claro, ahí es donde yo quiero que vean que el niño trabaja a 2 niveles, o sea, está haciendo el reconocimiento, pero al mismo tiempo esta conciencia sintáctica está trabajando, ¿cierto?, en términos de que está buscando en esa oración o regularidades o irregularidades o errores o concordancias perfectas. Y bueno, y quiero mostrarles también este recurso, no lo vamos a ver completo, pero es lo que yo se los puse este video, es un tablero morfosintáctico, se los voy a mostrar. Déjenme. El tablero morfosintáctico es un material que permite estimular la producción de frases y oraciones de forma entretenida, donde los niños y niñas se divierten lanzando las láminas al tablero magnético, lo que refuerza y estimula su lenguaje de forma lúdica y didáctica. El juego incentiva el uso de adverbios de lugar, a través de la imagen de un oso y los diferentes lugares donde éste se pueda encontrar. Ya, adverbios de lugar, aquí, allá, etcétera. También refuerza el uso de adjetivos demostrativos, con 9 láminas por adjetivo que ilustran la proximidad con la imagen de un dedo que nos indica la distancia. El tablero facilita el uso de artículos definidos e indefinidos, ya que pueden asociar las palabras con los distintos artículos y utilizar la imagen de la conjunción y para formar frases y oraciones. Además, fortalece el uso de los pronombres personales, junto a acciones relacionadas con los sentidos.
Con todos los estímulos que cuenta el tablero, podrás trabajar diversos objetivos morfosintácticos. Ven a descubrir el mundo de Fonito. Ya, el mundo de Fonito, ya. Ese es un ejemplo de un material así ya elaborado profesionalmente, pero que es súper replicable en términos de que uno podría pensar en tener tarjetas, ¿cierto?, para trabajar en el aula. O sea, estoy pensando en todas las cosas que se pueden hacer, tener tarjetas plastificadas o no, con artículos, con sustantivos, con adjetivos, con verbos, con adverbios, y dárselas revueltas a los niños para que ellos vayan haciendo este ejercicio de armado, ¿ya? Que eso es para trabajar en un nivel, siempre pensando en que la finalidad finalmente tiene que ser esto que veíamos en los objetivos de aprendizaje, que es el enriquecimiento, ¿cierto?, de las habilidades productivas, es decir, de la oralidad y de la escritura, ¿ya? Bien, no sé si tienen consultas hasta aquí. Ya, les dejo el material subido hoy día. Les voy a dejar entonces la microtarea, que la vamos a realizar de manera asincrónica el próximo miércoles, que va a ser bien parecida a los ejercicios que vimos hoy día. Es decir, yo les voy a dar un ejercicio y ustedes van a tener que desarrollarlo o mirar si efectivamente está bien construido o no. Es una tarea muy breve que nos va a servir para mirarla el día jueves, ya la clase sincrónica del día jueves, y además 4 preguntas en un microcuestionario que ustedes las contestan directamente sobre el aula, para poder ir avanzando, ¿cierto?, sobre los temas, y ojalá también se lo puedan comentar a los compañeros. Hoy día tenemos 11 personas nomás en clase, ayer tampoco tuvimos un número muy grande, lo que también me hace pensar que llegan los tiempos en que la gente se empieza a colapsar también, ¿no?, de todas las actividades que tiene que hacer, las pruebas. Sé que esta semana ha sido una semana en que han tenido pruebas también. Por lo tanto, la idea es poder ir avanzando con estas micro tareas, con estos micro cuestionarios, para que yo también reciba feedback y saber si efectivamente tengo que volver sobre algunos conceptos o no, ¿ya? Eso, pues, mis estimados. No sé si alguien quiere decir algo más al cierre. Y ánimo, pues, ánimo, mucho ánimo en estas semanas que vienen, que ya se nos acabó, ¿cierto?, el espíritu de fiestas patrias y estamos full metidos en la mitad del semestre. Así que María José, Constanza, Samantha, Dafne, la Fran Arcos, la Valentina y la Tiara y el Richie que se acaba de desconectar, les agradezco su presencia hoy día y transmítanle a los compañeros que en el aula hay muchas cosas que revisar, ¿ok? Profe, ahora estamos modo Halloween. Sí, yo ya estoy pensando de qué voy a disfrazar a mi hija este año, porque el año pasado se disfrazó de Hermione, ya, una seguidora Harry Potter, Nah, sí, seca. sí, y con su varita y todo, y fui a rentar la capa, para la capa y la corbata, la fui a rentar en una tienda de disfraces en Villa Alemana, y este año no sé qué voy a hacer, porque está tan grande que ya todos esos disfraces chicos que tengo no le quedan. A mi hijo todavía le Se puedo puede poner un pasar. tirar. Así que sí, modo Halloween, ¿ya? Que llegue luego a finales de octubre nomás, porque los niños están esperando 2 hitos, Halloween y Navidad. O sea, todo lo que hay entre Sí, medio en la vida en pandemia. Solo Halloween y Navidad. Mi hijito me decía ayer, ¿cuánto falta para Navidad? Porque es como la próxima meta en la vida. Po. Sí, pobres niños. Sí, no, si aquí mis hijos son, Valentina, son seguidores de Harry Potter, tienen los libros, han visto todas las películas y rayan la papa con Harry Potter. Somos fans del universo, y no solamente eso, sino que el libro tienen el de los animales fantásticos y cómo encontrarlos. Somos unas seguidoras de la J.K. Rowling en algunas cosas, porque nah, qué sí, bien. sí. Así que estoy pensando ideas para disfrazar a mi hija este año. Gracias por ponerme la preocupación, María José. Ya, nos vemos el miércoles. Chao, Ya, chicas. profe, chao. Chao. Chao, profe, Chao. gracias.